Peter, many concerns, many questions tonight out of the White House, and we were seeing these pictures from the Situation Room where the president, along with the Secretary of Defense and the Joint Chief of Staff, as well as the foreign minister, I should say, but it's really the Secretary of State of the United States, in the moments previous to and during this mission. What more can we expect out of the White House? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo dentro de una película, pero sin guión, sin control, y con todo a tu alrededor desmoronándose? Porque eso es exactamente lo que sienten millones de personas en este momento. Lo que está sucediendo en Washington no es solo otra crisis política, es un terremoto institucional, un colapso emocional, una clara señal de que incluso los pilares del poder han comenzado a derrumbarse. Y Trump está en el centro de todo ello. El gabinete está en pánico. Los aliados están abandonando el barco, y lo que antes parecía imposible, ahora es tema de debate real. La salida definitiva de Donald Trump del poder. Si ya no soportas ver tanta impunidad, si sientes que has perdido la confianza en las instituciones y te preguntas todos los días hasta cuándo va a continuar esto, entonces este vídeo es para ti, porque hoy vamos a revelar lo que nadie quiere mostrar. Y vas a entender por qué esta historia no es solo sobre política. Es sobre el futuro de todos nosotros. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiarlo todo. La caída de un gobierno nunca ocurre de la noche a la mañana. Se va pudriendo por dentro, hasta que algo explota. Y eso es lo que ocurrió tras los disturbios de la semana pasada en el Capitolio. Desde entonces, una serie de reacciones en cadena han estado sacudiendo los cimientos del gobierno de Trump, empezando por el propio Partido Republicano. El senador Pat Toomey, conocido por su historial de apoyo al presidente, ahora pide su renuncia. Ya no se trata solo de oposición ideológica o crítica partidista. Estamos hablando de una ruptura interna. Y cuando los aliados históricos comienzan a abandonar el barco, es señal de que la embarcación lleva mucho tiempo haciendo agua. El ambiente en Washington es de puro colapso. Los congresistas demócratas y republicanos exigen sin rodeos que Donald Trump renuncie inmediatamente o se enfrente a otro proceso de destitución. No son solo voces aisladas, son más de 120 miembros de la Cámara y al menos 7 senadores, los que ya se han pronunciado públicamente, diciendo lo que muchos evitaban: Trump tiene que irse. Ahora, ¿la justificación? Abuso de poder, operaciones militares no autorizadas, desprecio por las decisiones judiciales, caos causado por el cierre del gobierno, entre otros puntos graves que hacen insostenible la permanencia del presidente. Y en medio de todo esto, ya no hay lugar para excusas. Los límites constitucionales se han violado tantas veces que no ha quedado otra alternativa que iniciar un nuevo proceso de rendición de cuentas. Por primera vez en la historia reciente de Estados Unidos, estamos viendo cómo un presidente es aislado por su propia base política. Y esta división interna enciende una alarma. El país camina hacia un colapso institucional sin precedentes. Porque si Trump es destituido o renuncia bajo presión, la crisis política que seguirá será una herida abierta en la democracia estadounidense. Pero si no se hace nada, si él sigue ignorando la ley y gobernando como le place, la señal que se envía al mundo es aún más peligrosa. Y es en este escenario donde nace Pump Politics, un canal creado por quienes se niegan a aceptar la manipulación de los grandes medios de comunicación, por quienes quieren la verdad sin maquillaje, sin propaganda y sin dueños. Si estás cansado de que te traten como un espectador mientras el país se derrite ante tus ojos, inscríbete ahora. Solo tienes que hacer clic y entrar en una comunidad que se preocupa, que denuncia, que escucha y sobre todo, que cree que aún hay tiempo para cambiar el rumbo de esta historia. Volvamos ahora a la crisis,
Donald Trump no solo está siendo criticado, se le acusa de ser una amenaza directa para la democracia. Palabras fuertes, pronunciadas no por opositores radicales, sino por parlamentarios moderados que han pasado años defendiendo sus acciones y protegiendo sus intereses. ¿Qué ha cambiado? La explosión de denuncias que han azotado la Casa Blanca como una tormenta. Informes sobre ataques con drones realizados sin la aprobación del Congreso. Operaciones militares que habrían sido ordenadas al margen de la legalidad, la negativa sistemática de Trump a obedecer las decisiones judiciales. Y todo ello mientras millones de funcionarios federales siguen sin cobrar, rehenes de un parón gubernamental que ya se prolonga más de 40 días. El gobierno de Trump se ha convertido en un tren descontrolado y la sociedad estadounidense está atrapada en las vías. Para los congresistas, ya no hay forma de posponer la respuesta. O el sistema se impone, o la autoridad presidencial se vuelve absoluta. Y en este clima de urgencia se multiplican los pedidos de acción inmediata. Una de las declaraciones más contundentes vino del republicano John Katko. Afirmó que permitir que el presidente incite ataques como los que hemos visto sin ninguna consecuencia es una amenaza directa al futuro de la democracia, y por eso votaría a favor de la destitución. Cuando un republicano moderado dice eso, no es solo política. Es una confesión de que hemos llegado a un punto de ruptura, y Katko no está solo. Varios miembros del Partido Republicano ya han mostrado su apoyo a la destitución. Algunos defienden el juicio político, otros la invocación de la 25ª enmienda. Pero todos están de acuerdo en una cosa: Trump no puede seguir. Y este sentimiento no solo crece en el Congreso, ya circula un documento formal, la Resolución 353. 7 artículos de destitución reunidos en un texto detallado que acusa a Trump de obstrucción de la justicia, violación de garantías constitucionales, uso indebido de poderes de emergencia y mucho más. Todo documentado, todo con pruebas, todo a la espera de que el Congreso tenga el valor de actuar. Y parece que ese valor, por fin, ha comenzado a surgir, porque la situación ha llegado a un punto en el que incluso los más omisos se ven obligados a posicionarse. Mientras tanto, los periódicos tradicionales publican editoriales exigiendo la salida inmediata de Trump. Gobernadores de diferentes estados declaran que su permanencia amenaza el orden democrático, y la posibilidad de invocar la 25ª enmienda, antes considerada una hipótesis remota, pasa a ser discutida seriamente. ¿El motivo? La percepción de que el presidente ha perdido por completo las condiciones para gobernar. No es solo una cuestión de opinión, es una cuestión de estabilidad nacional. Las señales son claras. Cuando miembros del gabinete y congresistas de su base ya están considerando destituirlo, es porque el colapso se ha vuelto demasiado evidente como para ignorarlo. Y en este escenario de desgaste, la pregunta que queda es: ¿qué pasará ahora? Porque independientemente de la solución que se adopte, lo que está en juego es mucho más que un nombre o un cargo. Es el futuro mismo del sistema democrático estadounidense. Y ese futuro se está forjando ahora, ante nuestros ojos, bajo una presión que aumenta cada minuto. Por eso, antes de continuar, déjame hacerte una pregunta sincera. ¿También sientes que todo esto se está derrumbando y nadie te escucha? ¿Que esta crisis política te afecta mucho más de lo que muestran los periódicos? Si este contenido te identifica, comenta aquí abajo. Escribe así: yo también siento eso todos los días. Tu voz puede ayudar a otras personas a comprender que no están solas. Juntos, transformamos esta indignación en conciencia y esta conciencia en acción. La tensión en Washington sigue aumentando hasta niveles insostenibles. Después de que más de 120 parlamentarios firmaran declaraciones exigiendo la salida de Trump,
La situación se agravó aún más con la confirmación de que la resolución 353 está siendo revisada entre bastidores en la Cámara con una seriedad sin precedentes. Se trata de un documento que ya se había considerado inerte hace meses, pero que ahora, ante el colapso en curso, cobra vida de nuevo como una posible herramienta de salvación institucional. Son 7 artículos de destitución detallados, cada uno con pruebas, testimonios y violaciones claras. El primer artículo trata de la obstrucción de la justicia, incluyendo casos en los que Trump supuestamente intentó interferir en investigaciones federales sobre su conducta. El segundo acusa al presidente de violar el debido proceso legal, al promover acciones ejecutivas que pisotearon los derechos constitucionales de los ciudadanos y los funcionarios. El tercero se centra en los abusos de los poderes de emergencia y comerciales, especialmente al utilizar declaraciones de emergencia para imponer aranceles y medidas unilaterales, ignorando por completo la prerrogativa del Congreso. Los demás artículos amplían el alcance de las acusaciones, abordando desde fraudes financieros hasta el uso de cargos públicos en beneficio propio, violando cláusulas de la Constitución estadounidense. Todo esto está documentado. Ya no se puede alegar desconocimiento y, aún así, el impasse persiste. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las pruebas, de todas las evidencias, existe un miedo real dentro del Congreso, el miedo a que destituir a Trump, incluso con base legal y justificación moral, genere una reacción en cadena que el país no está preparado para afrontar. Este temor se expresa en cada entrevista evasiva, en cada declaración que intenta ganar tiempo, en cada parlamentario que dice que aún necesita analizarlo con cuidado. Pero mientras tanto, el caos se agrava. El cierre del gobierno ya se prolonga desde hace casi 2 meses, afectando la vida de millones de trabajadores federales que se encuentran sin salario, sin perspectivas y sin apoyo. Se han recortado servicios esenciales. Las familias que dependen de programas públicos de alimentación o salud están desesperadas, y aún ante este escenario, Trump se niega a negociar. El gobierno está siendo utilizado como arma política. Todo un país se ha convertido en rehén para alimentar el ego de un hombre que se niega a ceder. Y para muchos parlamentarios, esto por sí solo ya sería motivo suficiente para la destitución. Pero el problema es aún mayor. Trump ha ignorado sistemáticamente las decisiones judiciales. Cuando los tribunales determinan que ciertas acciones suyas son inconstitucionales, él simplemente sigue adelante, desafía a los jueces, ridiculiza el sistema, actúa como si la presidencia le garantizara inmunidad absoluta. Este comportamiento ya se había observado en sus mandatos anteriores, pero ahora alcanza un nuevo nivel, un nivel en el que el propio sistema de controles y contrapesos comienza a fallar. Porque, ¿de qué sirve que el Poder Judicial declare algo ilegal si el Ejecutivo lo ignora y el Legislativo duda? Es precisamente por eso que tantos expertos ya hablan de colapso institucional, y la palabra colapso no se está utilizando a la ligera. Representa la sensación de impotencia que se extiende por el Congreso, los medios de comunicación y, sobre todo, la población. El pueblo estadounidense está agotado de ver la destrucción de las normas democráticas a cámara lenta, agotado de escuchar promesas de responsabilidad que nunca se materializan, agotado de ver cómo sus vidas se utilizan como moneda de cambio en juegos de poder. Y este agotamiento comienza a manifestarse en las calles, en protestas, en movimientos espontáneos de resistencia, en ocupaciones de plazas, sedes legislativas y edificios federales. La gente ya no está dispuesta a quedarse callada, y eso ejerce aún más presión sobre el Congreso.
que ahora tiene que elegir, ¿actuará en nombre de la democracia o volverá a ceder al miedo? Lo que hace que todo sea aún más delicado es el hecho de que Trump sigue contando con el apoyo de una parte significativa de su base. Para millones de estadounidenses, sigue siendo visto como un líder que lucha contra el sistema, que dice verdades, que los defiende. Esta percepción, alimentada por campañas de desinformación y una retórica agresiva, convierte cualquier intento de destitución en un campo minado. Porque incluso si el Congreso avanza, incluso si la justicia se pronuncia, existe un riesgo real de violencia, de rebelión civil, de ataques a las instituciones. Y nadie quiere asumir esa responsabilidad solo. Por eso, entre bastidores la situación está al rojo vivo. Reuniones a puerta cerrada, presiones cruzadas, amenazas de represalias políticas. Todo esto sucede mientras, fuera, la población clama por justicia. Una justicia que parece cada vez más lejana. Mientras tanto, el vicepresidente se ve envuelto en un debate en el que nunca quiso participar. Para que se invoque la 25ª enmienda, tendría que declarar que Trump es incapaz de gobernar. Pero para hacerlo, necesita el apoyo de la mayoría del gabinete. Un gabinete que en gran parte todavía está compuesto por personas leales a Trump. Personas que le deben sus cargos a él. Personas que temen convertirse en blanco si toman una posición. La duda entonces queda en el aire. ¿Habría suficiente valor dentro de la propia administración para dar ese paso? Y si lo dan, ¿estarán preparados para lidiar con las consecuencias? La verdad es que todas las opciones parecen malas. Y eso es lo que paraliza el sistema. Resignación improbable. Trump no es un hombre que se rinda. Destitución posible. Pero depende de una articulación política que aún no se ha consolidado. La 25ª enmienda, compleja, peligrosa y llena de riesgos legales e institucionales. ¿Permanecer como está? Insostenible. Así que el país se encuentra en un callejón sin salida. Un impasse que corroe la confianza popular, desmoraliza a las instituciones y debilita la imagen de Estados Unidos en el mundo. Lo que queda es el tiempo, pero el tiempo se está agotando. Cada día sin respuesta debilita más la estructura institucional. Cada día de silencio es una victoria para el autoritarismo. Y es por eso que existen canales como este, para gritar cuando los demás callan, para contar lo que muchos quieren ocultar. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes ese peso y estás buscando respuestas. Entonces, inscríbete ahora. No es solo un gesto, es una postura. Es decir, que no aceptas que te manipulen, que exiges claridad, justicia y responsabilidad. Aquí no fingimos que todo está bien, mostramos lo que se está ocultando y lo mostramos con valentía. Así que haz clic, únete a esta comunidad y sigue con nosotros, porque aún queda mucho por revelar y tú querrás saberlo. El cerco se está cerrando, pero la batalla está lejos de terminar. Mientras el Congreso vacila y el país se desangra lentamente, una pregunta comienza a resonar más fuerte que todas las demás. ¿Y si nada cambia? ¿Y si Trump permanece en el poder a pesar de tantas violaciones, tantos llamamientos a la justicia, tantos gritos procedentes de las calles y las instituciones? Esa posibilidad que hace unos años habría parecido absurda, ahora se perfila como un escenario real y quizás la más peligrosa de todas. Porque si Trump logra resistir esta nueva ola de denuncias, si logra eludir otro intento de destitución o neutralizar el debate sobre la 25ª enmienda, el mensaje que quedará para el país será devastador. Quedará claro que no hay límites, que el sistema puede ser manipulado hasta la médula, que la democracia, cuando se pone a prueba, falla, y que el poder, cuando se concentra, siempre gana. Ese es el riesgo.
Y por eso este momento no es solo otra crisis pasajera, es un punto de inflexión. Un hito histórico que será recordado dentro de décadas como el momento en que Estados Unidos decidió arrodillarse o levantarse. En medio del caos surgen acuerdos de última hora. Los parlamentarios intentan cerrar acuerdos para garantizar votos suficientes. Los líderes republicanos se reúnen en secreto para evaluar el impacto de abandonar o apoyar a Trump. Grupos civiles organizan protestas masivas, mientras que asesores jurídicos redactan dictámenes en tiempo récord para respaldar legalmente cada paso de una posible destitución. Al mismo tiempo, dentro de la Casa Blanca, el ambiente es de cerco absoluto. Fuentes cercanas informan de gritos, portazos, reuniones de emergencia y una tensión permanente en el aire. Los funcionarios dimiten. Otros amenazan con revelar secretos si se les presiona. El gabinete se ha convertido en un campo de batalla y Trump, aislado, reacciona como siempre lo ha hecho, atacando, negando, enconando aún más el ambiente. En declaraciones recientes volvió a atacar a la prensa, al sistema judicial, a los parlamentarios de la oposición e incluso a los aliados que ahora se muestran críticos. Calificó las protestas de montajes de la izquierda. Dijo que las peticiones para que dimita son intentos de golpe de Estado y, una vez más, apeló al miedo. Dijo que si él cae, el país se derrumba, que solo él puede garantizar el orden, que solo él puede salvar a Estados Unidos. Este discurso, repetido hasta la saciedad, ya no encuentra el mismo eco que antes, pero aún llega a millones. Y ese es el dilema, porque incluso en crisis, Trump sigue teniendo poder, y un hombre con poder y miedo siempre es una amenaza, especialmente cuando está acorralado. Pero incluso ante todo esto, hay señales de ruptura. Los parlamentarios republicanos han comenzado a hacer discretos movimientos de distanciamiento, declaraciones vagas como «tenemos que reevaluar» o «estamos analizando con cuidado», ocultan un cambio real de postura. Saben que el costo político de seguir apoyando a Trump puede ser demasiado alto y prefieren moverse lentamente, midiendo cada paso, en lugar de posicionarse claramente. Por el lado demócrata, crece la presión para que se tomen medidas inmediatas. La base militante exige que los líderes avancen con el juicio político, aún sabiendo que las posibilidades de que sea aprobado en el Senado siguen siendo escasas, porque para ellos ya no se trata de ganar, se trata de demostrar que la democracia todavía tiene columna vertebral, que el Congreso no se quedará de brazos cruzados mientras se viola la Constitución. Y en medio de todo esto, el pueblo sigue en las calles, desde veteranos ancianos hasta jóvenes estudiantes, desde sindicalistas hasta religiosos, gente común, gente indignada, gente que ya no acepta ver cómo el país es secuestrado por una figura que se cree por encima de la ley. Esta movilización popular tiene un impacto directo, presiona, molesta, inspira, porque por mucho que se diga que la política se resuelve entre bastidores, es en la plaza donde se forma la conciencia. Y en este momento, la conciencia colectiva está despertando. Con cada nuevo escándalo, con cada nueva negativa de Trump a dialogar, con cada nuevo ataque a las instituciones, más personas deciden que ya no van a callarse. Y este despertar es quizás el elemento más poderoso de esta crisis, porque muestra que la democracia aún late, aún duele, aún hay quienes luchan por ella. Pero incluso con esta llama encendida, el desenlace aún es incierto. Hay quienes dicen que Trump será destituido, que el juicio político seguirá adelante, que el clamor popular será irresistible, que los republicanos finalmente cederán a la realidad. Pero también hay quienes dicen que todo terminará como antes, con otra derrota moral, con otro episodio archivado,
con otra decepción tragada en seco. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que va a pasar. Y es precisamente por eso que cada acto, cada palabra, cada protesta y cada voto importa, porque el futuro se está escribiendo ahora, no en textos académicos, sino en las decisiones reales de personas reales, en los pasillos del Congreso, en las reuniones de emergencia del gabinete, en los gritos que provienen de las ventanas de los trabajadores desesperados por el cierre del gobierno, en el silencio de aquellos que ya han perdido la esperanza, o en el grito de aquellos que aún creen que es posible cambiar el rumbo de este juego. Y si has llegado hasta aquí, es porque formas parte de ello, porque también sientes ese dolor. Porque también te das cuenta de que no se trata solo de Trump, sino de en qué nos hemos convertido al aceptarlo, de lo que estamos permitiendo al normalizar lo absurdo, de lo que estamos enseñando a las próximas generaciones al tolerar lo intolerable. Por eso existe este canal. No se trata solo de noticias, se trata de conciencia, de valentía, de memoria y de futuro. Así que, una vez más, si esto te llega al corazón, suscríbete. Pero más que eso, comparte este video, difúndelo. Muéstraselo a quienes piensan que todo va bien, porque cuanta más gente comprenda lo que está en juego, más posibilidades tendremos de evitar que esta pesadilla se convierta en permanente. El momento es ahora. Y, a pesar de todo el miedo, de todas las dudas, de toda la incertidumbre, todavía hay algo que no se puede arrebatar por la fuerza: nuestra voz, y con ella podemos resistir, podemos reaccionar y podemos reconstruir, porque, al fin y al cabo, la democracia no es un edificio, no es un papel, es un pacto entre personas, y ese pacto solo vive si lo mantenemos vivo, con valentía, con verdad, y contigo aquí a nuestro lado. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Y recuerda, las próximas horas definirán los próximos años. No salgas de este vídeo sin posicionarte. Comenta, comparte, suscríbete y vuelve mañana. Porque lo que está por venir aún puede cambiarlo todo.